ya antes de entrar al mensaje, nosotros normalmente en estos servicios especiales no tenemos, digamos, la dinámica de tener un tiempo de ofrenda. Eso lo tenemos solamente el domingo. Pero si alguien tiene en su corazón bendecir el ministerio y la visión de Río de Agua Viva, eh, eh, por favor, o sea, por supuesto, siempre va a haber la oportunidad y está la libertad de hacerlo. Si alguien que nos esté viendo en cualquier parte de la República o del mundo quiere bendecirnos con alguna ofrenda y no tienen los datos, por favor, también déjenoslos en el chat. Si está en su corazón. Y a los que son de casa, a los que son de Río, yo les quisiera animar a que cada vez que haya una oportunidad de ofrendar, lo podamos hacer, y lo podemos hacer de la misma manera, con alegría, sin imposición, aunque no tengamos a lo mejor un canasto o un momento especial como lo tenemos los domingos, pues tengan también la libertad, la fe, la gratitud de aprovechar cada oportunidad, porque lo que venimos a hacer es a darle a Dios nuestra vida, nuestro corazón, a reconocerle como en cada vez que nos reunimos. Y las ofrendas, la posibilidad de dar no se reduce nada más a un día, a un domingo, aunque de alguna manera así hayamos estado acostumbrados. Siempre es bueno poder ampliar nuestros márgenes de fe, nuestros márgenes de gratitud. Así que vamos a comentar esto simplemente para que si alguien tiene en su corazón hacerlo, se pueda lograr. Quisiera que oremos ahí donde están en casa, aquí también, por favor. Vamos a orar. Y no sé cómo haya estado tu semana, la semana de cada uno de ustedes. Obviamente hay muchas situaciones diarias que enfrentamos en lo personal, en familia, en el trabajo, y también como país, como nación, muchas cosas que van en contra de la vida, que van en contra de la bendición. Pero hoy hay una oportunidad para que nos acerquemos como dice el Salmo 91, a hacer una morada, a hacer una habitación a la sombra de Dios. Y si ustedes se han alejado de Él, si alguien de ustedes ha estado caminando tal vez a media distancia, así como tratando de acercarse, pero no yendo a una intimidad con Dios, si alguien tal vez esté en esta noche recibiendo esta señal, este mensaje, sepa que hay una oportunidad de regresar, por lejos que estemos, que pudiéramos estar, por lejos que nuestras conductas, nuestras prácticas, nuestros pensamientos nos hayan llevado de Dios, por lejos que nos hayan llevado de Dios. Creo que la parte más importante de momentos como estos que separamos en algún día en particular, pues la parte más importante es que hay una oportunidad para que el llamado de Dios llegue a nuestras vidas y todos, yo diría en esta noche, comenzando por mí, podamos regresar, podamos estar cerca, no medio cerca, no a cierta distancia, sino realmente cercanos a Él. Entonces, mientras tengamos vida, mientras haya aire en nuestros pulmones, habrá una oportunidad para que Dios nos perdone. Esa oportunidad se acaba, o sea, se acabará el día que muramos. Ajá. Entonces, como no sabemos cuándo moriremos, es sabio tomar la oportunidad que llega a nosotros. Así que cierren sus ojos, por favor, ahí en casa. Yo les ruego que cierren sus ojos allá en casa. Si están haciendo algo más, les suplicamos que lo dejen de hacer. Si ya están en esta señal, si está llegando esta señal a su casa, les ruego que dejen de hacer lo que estén haciendo y nos concentremos en este momento en que buscamos a Dios. Cierren sus ojos, tengan una actitud corporal incluso de respeto, de búsqueda de Dios.
que su cuerpo transmita, que se alinee con su alma, con su espíritu, que su cuerpo también demuestre que hoy quieren buscar a Dios. Padre, venimos a ti reconociendo que no hay nada en nosotros, absolutamente nada, que nos pueda hacer merecedores de siquiera atrevernos a buscarte, a llamar tu atención, a pedirte que nos escuches y que nos hables. La maldad que puede haber en nosotros, que podemos producir, de verdad que puede ser una montaña gigantesca que nos aplasta. Y solo tú eres el único que puede rescatarnos, que puede sacarnos de ese hoyo, de esa condición, y transformarnos y cambiarnos y hacernos nuevos. Yo te ruego, Padre, que tu Espíritu nos acompañe. Te lo ruego en el nombre de Jesús, por el sacrificio de Jesús, por los méritos que el Señor Jesús, el Salvador de la humanidad, hizo por nosotros. Hay millones de personas, miles de millones de personas que no te buscan. Nosotros hoy te estamos buscando. Nosotros hoy venimos y queremos decírtelo con todo nuestro ser, no solamente que sea un pensamiento, sino que todo nuestro ser, aún nuestro cuerpo, esté alineado en una demostración de búsqueda, de una búsqueda basada en la necesidad, como un sediento buscaría un oasis, como un hambriento buscaría un bocado de pan. Así, Padre, nosotros venimos en esta noche. No queremos que nada más se llene nuestra cabeza de alguna información, de datos, sino queremos encontrarte a ti, la fuente de la vida, la fuente de esos ríos de agua viva que satisfacen, que llenan todo nuestro ser, toda nuestra ansiedad, toda nuestra desesperación, toda nuestra angustia, toda nuestra anhelo, todo nuestro anhelo de lo que sea, lo podemos satisfacer en ti. Yo te ruego que cualquier persona que hoy despierte los espíritus de todas las personas, y cualquiera que se haya alejado de ti, tal vez por años, tal vez por décadas, hoy pueda regresar, hoy pueda encontrarte, hoy pueda conocerte, y que tú tomes nuestra mano y no nos sueltes nunca más. Y no nos sueltes nunca más en medio de este mundo difícil, complicado, salvaje a veces, violento, caracterizado por esa oscuridad que cubre cada vez más, que se manifiesta en múltiples formas, que cada día presentan nuevos niveles de crueldad, de inmoralidad, de maldad, de corrupción. Ayúdanos, te necesitamos. Tú eres el único que puede guardarnos en medio de este caminar diario. Yo te ruego que no sea solamente tu palabra alumbrando nuestros pies, alumbrando nuestra senda, sino sea tu misma presencia quien en esta noche nos demande como tuyos, y que puedas establecer una vez más en ese entorno espiritual y también físico, a donde llegue tu voz, que llegue a todos lados, que somos tuyos, que te pertenecemos.
y que los que hoy te buscamos no seremos robados de tu mano, sino que seremos salvados por ti de todo mal, de toda amenaza, de toda destrucción. Que tu palabra nos guíe, nos alumbre y nos llene. Que hoy tu palabra nos cambie nuestro concepto, nuestra concepción de esta vida, nuestro entendimiento del mundo en el que vivimos, de lo que hacemos, de quiénes somos y de lo que tú quieres hacer en nosotros, la transformación, la nueva vida que quieres darnos, pero también la transformación de nuestras personas. Te lo ruego, Padre, te lo rogamos todos los que en esta noche hemos apartado este tiempo para buscar tu rostro. Gracias que tu palabra hoy sea sembrada en corazones que sean buena tierra, una tierra que dé fruto en breve y constantemente. Gracias por todos los que hoy reciben tu palabra. Gracias, Padre. A ti la gloria, la alabanza, y nos ponemos en tus manos en esta noche para que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Clamamos y confiamos en esta oración porque la hacemos en el nombre de Jesús, que es en ese nombre en el que confiamos, solamente en ese nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús y nuestro Salvador. Amén. Amén. Voy a estar tomando aquí un poquito de agüita porque hace mucho calor, y que para quienes nos han seguido, quienes han estado domingo a domingo en las últimas, pues yo podría decir hace algunos años, hemos venido, podríamos decir desde hace algunas semanas santas anteriores, algunos años anteriores, hemos venido viendo algunas verdades que tal vez estaban ahí en la Escritura y que no habíamos visto, desde algo tan sencillo, pero a la vez interesante y profundo, como es el hecho de que hace algunos años muchos descubrimos que Jesús no cargó ninguna cruz el día que murió. Y hemos ido viendo, gracias a Dios, Dios nos ha ido abriendo los ojos hacia muchas cosas que creíamos, incluso como cristianos, pero que de pronto llegamos a un punto donde abrimos los ojos y empezamos a ver lo que realmente es. Y desde entonces hemos venido, no solamente en los tiempos de Semana Santa, sino domingo a domingo, descubriendo muchas cosas que, aunque ya habíamos leído porciones de la Escritura o toda la Escritura, no habíamos visto. Y me surgía una pequeña preocupación que quiero compartir con ustedes rápidamente, para que no haya tratado de ayudar a que no haya ningún obstáculo en nuestro corazón. De pronto, en este caminar de ver que las cosas no eran como pensábamos, como tal vez creímos que las habíamos leído, de pronto se puede empezar a creer o a escuchar como que todo está mal, o todo estaba mal, y entonces estábamos engañados, ¿no?, en todo, y podría quedar ahí con un sentido de negatividad, algo negativo, algo como que todo es malo. No quisiera yo que hubiera esa barrera en nosotros, en ustedes, pero al mismo tiempo tenemos que entender, y este es el elemento que quiero compartir primeramente, de dónde estamos nosotros. Nosotros como personas, nosotros como hijos de Dios, nosotros como los que hemos sido rescatados, salvados de la muerte eterna, del juicio de Dios, y que conformamos la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, por mucha gente que sea, es la minoría, y siempre va a ser la minoría. Si nosotros vemos la historia de la Escritura, los que verdaderamente seguían a Dios siempre eran pocos. Y entonces estaban esos pocos contra todos. Ajá. La palabra de Dios nos habla de que estamos en una guerra, pero no siempre somos conscientes de esa guerra. Si hay una guerra, va a haber ejércitos que van a estar en contra de nosotros. Estamos en un tiempo de oscuridad, y Jesús dijo que nosotros somos la luz de este mundo.
Entonces va a haber mayoría de oscuridad, de tinieblas, y nosotros siempre vamos a ser en algunos momentos como esa flama que casi se extingue. Entonces, efectivamente, les podría decir que en la mayoría, y conforme vaya pasando el tiempo en esta historia, vamos a ir viendo cómo muchas cosas, y después se van a ir sumando otras, van a estar en contra de nosotros. Y cada vez va a ir a más. Un ejemplo muy sencillo, pero terrible y peligroso. En la actualidad, con todo esto de la ideología de género, se está tratando de cambiar el lenguaje y de ya no hablar de hombre o de mujer. Y nosotros tenemos que luchar contra eso. Se está tratando de se está tratando de eliminar el término padre. Se está tratando de eliminar el término madre o mamá. Y nosotros tenemos que luchar contra eso. Ya hace una década eso no era una batalla de la iglesia. Cada vez más. Y les pongo un ejemplo muy sencillo con el tema de la comida, que lo hemos tocado. Bueno, yo lo he tocado mucho acá, aunque creo que no he tenido mucho éxito con la iglesia, con algunas personas de la iglesia. Pero alguien diría, cuando hemos hablado de la comida, lo han dicho, bueno, ¿y entonces qué? Ya no voy a poder comer nada. Leía un dato reciente en México, donde a partir de un estudio no muy grande, pero sí serio, se llegó a una conclusión de que el 95% de la comida que hay en el mercado, en cualquier lado donde se pueda obtener comida, el 95% es comida que no nos conviene, que nos hace daño. Solamente nos dejaría eso el 5%. Y habría que buscar ese 5%. A lo mejor mucha gente no lo va a buscar y va a seguir conforme con el veneno que se da. Pero lo que quiero hablar es cómo se va reduciendo ese margen. Las tinieblas van cubriendo y cada vez es menor. Con estas ideas en mente, la Iglesia de Cristo, y podríamos ir más atrás, el pueblo de Dios, desde el Antiguo Testamento, desde que nace el pueblo de Dios, desde Abraham, desde aquel hombre que Dios eligió, y si alguien está escribiendo, les pediría que escriban este término. Tanto el pueblo de Dios como la iglesia, desde que nacemos, somos contracultura. La iglesia, por definición, es contracultural. ¿Qué es cultura? Se los pongo muy sencillo. La cultura es, una definición muy básica, es lo que el ser humano hace. A eso se le llama cultura, a todo lo que el ser humano hace. Entonces tú puedes tener una cultura personal, puede haber una cultura en tu casa diferente a la del vecino, y así, ¿no? A una ciudad, una nación. Entonces a todo eso se le va llamando cultura, pero si te das cuenta tiene la misma raíz de culto. Y entonces todo lo que es cultura, ¿sí?, que parecería algo como de formación, de conocimiento, como parte de nuestro crecimiento como personas, realmente es un enfoque al ser humano, a lo que el ser humano hace. Por eso todas las culturas, cualquiera que sea, va a ir en contra de lo que dice la palabra de Dios, de lo que dice Dios. Por lo mismo, el pueblo de Dios y la iglesia, desde que nacen, somos, en lo individual y en lo colectivo, por definición, contraculturales. Vamos a ir en contra de todas las formas, de todos los preceptos, de todos los principios que el ser humano sin Dios establece. Entonces, la iglesia es contracultural. Y voy un paso más adelante. Perdón, están pidiendo que si hablas más fuerte o que si tomas el micrófono. Pues si tomo el micrófono, pero que se oiga bien, por favor, porque si no se oye horrible. Ya. No, espera, es que te estás hablando. A ver. Ok. Gracias, sí, hola. Bueno, voy a hablar con el micrófono, pero es que este era el problema.
problema tecnológico que teníamos, que se oye muy mal. Entonces, el pueblo de Dios y la iglesia desde que nacen es contracultural. Y voy más adelante. Cuando Dios, para que lo tengamos claro, Dios no eligió a la nación de Israel, y menos a la que tenemos hoy. Dios eligió a un hombre llamado Abraham. Este hombre llamado Abraham venía de una cultura, de una tradición, de un estilo de vida totalmente ajeno a Dios. Y él elige a ese hombre junto con su esposa, anciano y estéril, los dos ancianos y la esposa estéril, los elige para crear un pueblo. Un pueblo que iba a ser diferente de todos los demás. Después de Abraham viene Isaac, viene Jacob, y a Jacob es al que Dios le cambia el nombre y le pone por nombre Israel. Y entonces de ese hombre, de Jacob, tuvo varios hijos, una buena cantidad de hijos, entre ellos tuvo 12, de los cuales surgieron las tribus de Israel, de ese hombre, no de la nación, de ese hombre. Y así se fue conformando un pueblo. Después Dios mismo le dijo a Abraham desde el principio que su descendencia iba a estar esclavizada en Egipto. Y pasó. Estuvo 400 años, no se oye, estuvo 400 años esclavizada, todas esas tribus estuvieron esclavizadas 400 años en Egipto. Entonces, como a la cuarta generación, quinta generación, todos los que nacían, o todos los que nacieron en esos 400 años, no conocieron otra cosa que la cultura de Egipto, que lo que Egipto había establecido como estilo de vida. Y entre las muchas cosas que se vivían en Egipto, algunos de ustedes seguramente sabrán por algún documental, pues era una cultura, era un pueblo, Egipto era una nación, sí, la más poderosa, pero que adoraba a una cantidad de dioses falsos y que hacían brujería, y que creían en la vida, en la reencarnación, y que creían en muchas cosas que salieron precisamente de ahí. No se oye bien, ¿eh? Si se va a seguir oyendo así, entonces mejor hablo sin el micrófono. Dijeron que sí se oye bien. ¿Sí se oye bien? Sí. Bueno, ok. Confiamos entonces en lo que nos dicen por allá. Gracias. Entonces, imagínense 400 años. Todas las generaciones que nacieron de esas 12 tribus de Israel en esclavitud no conocían otro estilo de vida, no conocían otra forma de vida, no conocían otras tradiciones que lo que Egipto les había establecido. Y entonces Dios viene al final de esos 400 años y los libera, los saca de ahí por medio de Moisés. Y ya cuando están en el desierto, Dios, recién salidos, Dios les empieza a revelar cuál era su plan para ellos. Y entonces, ahí, en ese punto, cuando Dios los saca, es que Dios les empieza a decir estas cosas. Lo siento, no lo dijimos al inicio, precisamente por todas estas cuestiones de sonido. No vamos a proyectar los textos, así que les pido por favor que tengan su Biblia a la mano, porque no va a haber textos. Y vamos a ir al libro de Levítico. Por favor. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con la Semana Santa? Tiene que ver todo. En el libro de Levítico, capítulo 18. Vamos a empezar ahí, por favor, para que podamos ir viendo lo que Dios nos quiere decir en este tiempo. Espero que ya todos tengan su Biblia. Yo voy a leer la versión Reina Valera actualizada. Ustedes pueden seguir esta misma versión.
Es muy parecida a la Reina Valera, cambiará algunas cosas, pero es muy parecida. Entonces ya cuando están en el desierto, cuando Dios les empieza a revelar su plan, les dice: yo los saqué de Egipto, no quiero que regresen allá, porque yo tengo una tierra que darles en herencia, una tierra maravillosa, donde, decía Dios, fluye leche y miel, y es una figura para hablar de la abundancia, de la bendición que había en esa tierra. Sin embargo, esa tierra estaba habitada también por moradores tal vez peores que los de Egipto, no tal vez, peores que los de Egipto. Entonces los saca de Egipto, y en el camino, en el desierto, les dice Dios esto en Levítico 18:1. Dice: el Señor habló a Moisés diciendo, mire, habla a los hijos de Israel, les dice. Espero que ya todos estén leyendo, que tengan una Biblia. Por favor, tengan una Biblia a la mano, no se queden ahí sentados, tengan una Biblia a la mano, por favor, búsquenla, seguramente por ahí debe estar cerca, en su celular, en su computadora. Por favor, abran la Biblia. Ya estoy viendo a varios que me están dando el avión. Por favor, busquen su Biblia, véanla junto con nosotros, por favor. A eso venimos. Venimos a buscar a Dios, a conocer, a que nos hable, a conocerlo a Él. Entonces dice: habla a los hijos de Israel. Subrayenle ahí, ¿sí? Porque Dios está diciendo: habla a los hijos de Israel, no a todos. No está hablando de la nación de Israel que tenemos actualmente, no. Está hablando de los hijos que nacieron de las 12 tribus y que estuvieron esclavizados durante 400 años y que los estaba liberando. Dios no le habló a todas las naciones. Dios no le habló a todo el mundo. Dios no le estaba hablando ni siquiera a una nación. Le estaba hablando a los hijos de Jacob, a los hijos de Israel. Solamente a ellos. Y diles que yo soy el Señor, su Dios. Ahora, nota lo siguiente: no harán como hacen en la tierra de Egipto. Les está ahí, Dios les empieza a arrancar la cultura que era la única que conocían. ¿Qué era lo que conocían? El estilo de vida de Egipto, la cultura de Egipto en la cual habitaron. Sigo leyendo. Dice: tampoco harán como hacen en la tierra de Canaán, a la cual los llevo. Entonces, de una donde habían vivido toda su vida, les dice: a partir de este momento, ahí te lo dejo para que veas cómo Dios hace los cambios. A partir de este momento ya no van a vivir, ya no van a seguir las tradiciones, ya no van a seguir las fiestas, ya no van a seguir las costumbres, ya no van a hacer lo que hacían en Egipto. A partir de hoy, no dentro de un mes, no paulatinamente, no dentro de un año, no poco a poco, a partir de hoy. Y tampoco van a ser, van a vivir, tampoco van a actuar, tampoco se van a conducir, tampoco van a creer, tampoco van a hablar como los moradores de la tierra a donde yo los llevo. Dice ahí: no seguirán sus costumbres. ¿Lo están viendo acá? Sí. No seguirán sus costumbres. Pondrán por obra. Entonces dicen: ok, ni los de acá ni los de allá. ¿Qué vamos a hacer? Ahí les dice Dios: lo que van a hacer es que van a poner por obra mis decretos y guardarán mis estatutos para vivir de acuerdo a ellos. Es lo que significa andar, para andar de acuerdo a ellos. Y firma el Señor Jehová su Dios. Entonces, aquí tú puedes ver lo que te venía diciendo, cómo desde el mismo nacimiento, porque lo mismo sucedió con Abraham, lo mismo después sucedió con Jacob, y después de la esclavitud de los 400 años, lo primero que hace Dios es establecer que su pueblo va a ser contracultural, va a ir en contra de las culturas de las naciones que establecían la moda, que establecían cómo se tenía que vivir. En este caso, no van a vivir más como vivían en Egipto,
no van a hacer lo que hacían, no se van a vestir como se vestían, no van a hablar como hablaban, no van a pensar como pensaban. Su concepto del mundo va a ser completamente otro, su conducta va a ser completamente otra. Y les advierto, tampoco van a ser como los moradores de la tierra a la que yo los llevo. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer? Van a hacer de acuerdo a lo que yo les diga, dice Dios. Ahí mismo en el capítulo 18, versículo 24, mira por favor y subraya la palabra contaminar. Dice, no se contaminarán con ninguna de estas cosas. Ahí tendríamos que preguntarnos, ¿qué cosas? ¿A qué cosas se estaba refiriendo Dios? Bueno, ¿a qué cosas? A las cosas que hacían en Egipto, a las cosas que el faraón, que los gobernantes, que los regidores, que los padres de familia, que todo el mundo hacía en Egipto, y tampoco a todas las cosas que se hacían o que ya se estaban haciendo en la tierra de Canaán. No se contaminarán ustedes, las personas, no se contaminarán con ninguna de estas cosas, porque todas estas cosas, mira esto, se han contaminado los pueblos que yo he hecho delante de ustedes. Dios iba a echar a esos pueblos por las cosas que hacían. Ahora mira, ve la importancia de esta palabra. La tierra ha sido contaminada. Entonces, las personas se contaminan por las costumbres. Y después, por sus costumbres, contaminan la tierra. Y te menciono de esta palabra porque sabemos que en Génesis, por causa de la desobediencia de Adán, fue maldita la tierra. ¿Sí? Ahora producirá espinos y cardos, dijo Dios. Bueno, sobre esa maldición, aún veíamos tierras prósperas, como Egipto, como Canaán. Sin embargo, esto no tiene sonido, es que estoy hablando, pero mejor lo quito, porque es que no tiene sonido. A menos que esté saliendo a la señal. ¿Está saliendo a la señal? ¿Segura? Siento que me estás dando el avión, pero bueno. ¿Sí está saliendo? No es que te estás gritando, pero sí se escucha bien. ¿Entonces no grito? No. ¿No tengo por qué gritar? No. Ok. Pues ¿por qué no me dicen? Es que yo no sé lo que está pasando allá afuera. Se escucha bien. Ayúdenme, por favor. Pues por eso yo me estoy aquí. Y todos acá tranquilos. Entonces, bueno, ya no voy a gritar. Entonces, sobre esa maldición, ahora viene una contaminación de la tierra. ¿Qué produce esa contaminación de la tierra? Bueno, además de que afecta a la tierra, la productividad de la tierra, porque la tierra es para producirla, dice que también produce castigo. Mira cómo lo sigue diciendo. Dice, por esa contaminación, por las prácticas, por la cultura que ellos tuvieron, sus prácticas, la tierra fue contaminada y también por eso castigué la maldad de ellos. Mira, Dios castiga la maldad de la tierra, de las personas, perdón, Dios castiga a la tierra por la maldad de las personas. ¿Qué es castigar a la tierra? Es contaminarla, se contamina, se daña hasta que quede completamente estéril. Pero lo peor es que dice, espero que lo estén leyendo, que dice, y la tierra vomitó a sus habitantes por su cultura, por sus prácticas, por sus tradiciones, por las cosas que hacían. Esos son Egipto y Canaán. Pero ustedes, a los hijos de Israel, a los que Dios estaba liberando, ustedes no van a ser ni como Egipto ni como Canaán. Guarden mis estatutos. ¿Qué van a hacer? Guarden mis estatutos. ¿Qué van a hacer? Lo que yo les diga, lo que yo les decrete. Y no hagan, y ahora mira cómo en el versículo 24 aumenta el nivel del lenguaje. ¿Sí? Lo pone ya más fuerte y dice, no hagan ninguna de todas sus abominaciones.
Entonces, lo que hacían, la cultura de Egipto, sus tradiciones, sus celebraciones, su estilo de vida para Dios, igual que los de Canaán, llegó a ser abominable, una abominación. Si alguien nace dentro de los que han nacido dentro de ustedes, ellos no van a hacer nada, dice, ni el natural. Y si viene un egipcio, si un egipcio se quiere ir con ustedes, o en el camino alguien se les quiere pegar, ni ellos, que son extranjeros, van a ser como sus culturas lo hacían, como sus pueblos lo hacían, como sus usos y costumbres. Ya no. Cualquiera que quiera ser parte de ustedes, de los hijos de Israel, ya no van a ser como hacían antes. Y dice el 27, espero que lo estén leyendo conmigo, porque los habitantes de la tierra que los antecedieron en Egipto, pero principalmente en Canaán, hicieron todas estas abominaciones, y por la abominación de sus tradiciones, de sus costumbres, la tierra se contaminó. 28. No sea que la tierra los vomite. ¿Qué está diciendo Dios? Miren, yo les estoy diciendo que no hagan, que no se amolden a las culturas que de donde vienen o a donde van. Si ustedes lo hacen, más bien, ¿qué tienen que hacer ustedes? Lo que yo les diga. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. En otras palabras, ¿cuál va a ser su cultura? Lo que yo les diga que hagan. ¿Cómo van a pensar? Como yo les diga que piensen. ¿Cómo van a hablar? Como yo les diga que hablen. ¿Cómo se van a conducir? Como yo les diga que se conduzcan. Dios nos está educando, nos está formando. Y entonces viene el 28. Ya tienes ahí el versículo 28, 18, 28. Levítico 18, 28. Dice, no sea, si ustedes no me hacen caso, no sea que la tierra los vomite. Entonces mira cómo no es una cuestión de palanca. No es una cuestión de que tú seas del linaje de Jacob. No es una cuestión de nacionalidad. Aquí con Dios no hay palancas. No es que conocemos a Dios y estamos bien parados y entonces estamos exentos de que nosotros sí podamos adquirir o mantener la cultura de la nación donde vivimos y seguir como si nada. Dice Dios, si tú guardas mis secretos, si tú haces lo que yo te digo, entonces vas a poder mantenerte en esa tierra y disfrutar de lo que yo tengo para ti. Pero si no, la tierra te va a vomitar, porque ahora tú vas a ser el culpable de haberla contaminado. Así como, estoy leyendo ahí en el 18-28, así como vomitó a la nación que los antecedió, así también los va a vomitar a ustedes. Porque cualquier persona que haga alguna de todas estas abominaciones, alguna de todas estas abominaciones será excluida de entre el pueblo de Dios. Entonces, está haciendo como Dios arranca o busca arrancar de las personas que conformamos su pueblo toda tradición, toda costumbre, toda práctica cultural que no esté establecida en su palabra de acuerdo a lo que él dice. Vamos al siguiente capítulo, versículo 1 del capítulo 19. Dice, el Señor habló a Moisés diciendo, mira, otra vez, no a todas las naciones, habla a la congregación de los hijos de Israel, 19:1, solamente a ellos, solo a ellos, y diles, sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Aquí se elimina todo argumento chafa de cuando decimos, bueno, es que Él es Dios y por eso puede ser santo. Bueno, aquí Dios está diciendo, ustedes sean santos porque yo soy santo. ¿Qué quiere decir esto? Déjame explicártelo rápidamente. En ese tiempo,
ya había una cantidad enorme de dioses, de ídolos. Los dioses, que la Biblia llama dioses falsos, tienes que saber que cuando la Biblia menciona a los dioses falsos, los está reconociendo. O sea, está diciendo, hay dioses. ¿Quiere decir que Dios no es el único? Es el único porque Él es el único Dios verdadero. Pero de que hay otros dioses, hay otros dioses. ¿En qué sentido hay otros dioses? No en el sentido de que tengan el nivel, la capacidad, el poder, el conocimiento de Dios. No. Sino en el sentido de que las personas, o para las personas, sí son dioses porque son más poderosos que las personas. ¿De qué estamos hablando? De espíritus, de ángeles caídos, de demonios, que se han presentado desde siempre a las personas para que crean en ellos. Y muchas veces esos dioses les transmiten a las mismas personas cómo hacer las imágenes y qué cosas hacer para adorarlos a ellos. Entonces, cuando Dios dice aquí, yo soy santo, está diciendo, yo no soy como todos los dioses que has conocido en Egipto y en cualquier otra nación, porque todas las naciones tenían dioses, todas. Cuando Dios llama a Abraham y le dice, deja tu parentela, es porque su parentela, su familia, tenía una serie de prácticas que incluía la adoración a dioses falsos. Y le dice, vente, yo te voy a enseñar a ti otra cosa. Y entre ellas, y la más importante, te voy a mostrar al verdadero Dios. Entonces, cuando Él dice, yo soy santo, Dios está diciendo, no hay otro Dios como yo. Yo estoy aparte de todos esos. Sí existen, están ahí, tienen poder, pero yo soy aparte de todos ellos. Así como yo soy aparte, como soy otra cosa, ¿sí? Como yo sí soy el Dios verdadero, así también hay muchos pueblos en la tierra, muchas naciones. Pero yo quiero que ustedes estén aparte, que sean otra cosa, que sean completamente diferentes de todas las naciones. ¿Se entiende? Sí. Entonces, aquí vemos lo que significa santo. No es que no peques, no es que no te equivoques. Claro, tenemos que ir reduciendo, ¿sí? Ir perfeccionándonos. Pero que seas santo quiere decir que tú no te muevas, que tú no hagas como hacen todo el mundo, que no te conduzcas como se conduce todo el mundo. En medio de esto, que ya les estoy mostrando, de lo que Dios quiso para su pueblo, cómo los saca de Egipto, y les dice, a partir de hoy ya no van a vivir, no van a observar nada de lo que observaban en Egipto, ni tampoco van a ser como los pueblos a los que de la tierra donde los voy a llevar, sino que yo quiero que ustedes estén aparte. Ustedes van a ser mi pueblo. Yo soy un Dios que está aparte de todos los dioses. Yo quiero un pueblo que esté aparte de todas las naciones. Yo quiero gente que sea completamente distinta, que sea completamente aparte, que sea otra cosa, como decimos en México, que sean distinguidos entre todas las naciones. Con esto en mente, hago esta pregunta. ¿Hay alguna instrucción en la palabra de Dios para que celebremos la Semana Santa? Y por eso, el título de este mensaje es Semana Santa. Queriendo decir, ¿existirá algo en la Escritura donde podamos basar que una semana es santa? ¿Qué es santa? Que esté apartado de todo el calendario, que sea un tiempo completamente diferente. ¿Habrá en la Escritura alguna parte donde Dios diga una semana va a ser diferente a todas? Va a ser santa, va a estar apartada de todas las demás semanas del calendario y ustedes van a celebrar esa semana. Vamos a avanzar, Levítico 20.
22, capítulo 20, versículo 22. Búsquenlo por favor ahí en sus Biblias. Acabo de hacer la pregunta, ¿habrá una instrucción divina donde Dios diga que debamos guardar algo como la Semana Santa? Lo que sí está es lo siguiente, Levítico 20, versículo 22. Guarden pues todos mis estatutos y todos mis decretos y pónganlos por obra. Hagan eso. Ya no como en Egipto, sino ahora lo que yo les diga. Dentro de esos estatutos y decretos, ¿habrá alguno que diga que debemos guardar esta semana? Así no los vomitará la tierra. ¿Ve cómo para Dios esto era muy importante? Es Dios diciendo, yo quiero que posean la tierra donde yo los voy a llevar. Y el éxito para poseer la tierra, para que sea suya, porque a estos se las voy a quitar, a los egipcios, y a los de allá también se las voy a quitar. Y si no crees que Dios se las quitó, mira la historia, mira lo que está pasando ahorita. Ajá. O lo que en la actualidad, en qué posición está Egipto. O la tierra de Canaán, donde es Jerusalén actualmente. El secreto para poseer la tierra, para comprarla, para que sea tuya, o incluso sin necesidad de pagar dinero, no tiene nada que ver con tu inteligencia, con tu capacidad intelectual, con el grado académico que tengas, con tu habilidad para hacer negocios. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de la cultura, con las prácticas, con las costumbres, con las tradiciones que hacen los pueblos, las naciones que no conocen a Dios. Y que Dios dice, todo lo que hacen esas naciones es abominable. Versículo 23. No hagas según las prácticas de la gente. Subraya eso. No hagas según las prácticas de la gente que yo voy a echar delante de ustedes. No hagas. Entonces viene la pregunta que les decía al principio. Entonces ya no voy a comer nada. Entonces ya no puedo hacer nada. Entonces ya no me puedo ir de vacaciones. Entonces ya no puedo. Y entonces uno podría entrar en esa negatividad que les hablaba al principio. Ajá. Y el punto es que el margen es reducido. Estamos entre todas esas culturas. ¿Qué hacemos? Lo que Dios nos diga que hagamos. Ajá. Pero lo que sí dice claramente, versículo 23, no hagas según las prácticas de la gente que yo voy a echar delante de ustedes, porque ellos hicieron todas esas cosas y mira, yo los abominé. Piensa lo que sea la peor abominación para ti. Para mí la peor abominación, para mí, no tengo nada, o sea, puede ser creación o no sé, eso a lo mejor un día lo estudiaré. Las ratas, yo no, o sea, si tengo que enfrentarme, me enfrento, pero es la peor cosa que puede existir para mí. O sea, pensar que Dios piensa así de la gente, ¿por qué? Por sus prácticas, por su cultura. Mira ahí mismo en el 26, como reitera. Ustedes, a los que les estoy hablando, a quien me estoy dirigiendo, a quienes elegí, me serán santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Yo soy un Dios completamente diferente a todos los demás dioses. Yo quiero tener un pueblo completamente diferente a todos los demás pueblos. Por eso los he separado de los pueblos. ¿Para qué dice ahí? Para que sean míos. Míos. No de otros dioses. No de otras costumbres, no de otras prácticas, míos, con mis prácticas. Y si alguien por ahí está diciendo, sí, pastor, pero es que eso era en el Antiguo Testamento, allá en la antigüedad, hace 7000 años. Te voy a mostrar primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Vete hasta adelante, tienes que ir hasta adelante en tu Biblia. Si tienes una Biblia física en libro o si tienes en tu celular, en tu computadora, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. ¿Me avisan cuando ya lo tengan por acá, por favor? Ya. ¿Listo? Muy bien, acá están muy apurados. Mira cómo empieza este versículo. ¿Como hijos qué?
Obedientes. A ver, no los escuché ya. ¿Como hijos qué? Obedientes. ¿Qué estaba pidiendo Dios en Levítico? Obediencia. Hagan como yo les digo. Ujú. Como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. Cuando habla aquí de pasiones, está hablando de deseos, de ideas, de creencias que teníamos. No solamente de cuestiones de vicio, como tal vez puede ser el cigarro, el alcohol, alguna droga. No solamente de cuestiones inmorales como la fornicación, como la pornografía, como el adulterio. También están incluidas. Pero algo que tal vez no consideramos cuando leemos este texto es que tiene que ver también con cuestiones de prácticas religiosas o espirituales. Pero esto lo podemos ver claramente. No sé cuántos de ustedes aquí, ¿tú naciste ya cristiano, Josué? Yo nací cristiano. O sea, naciste en una familia cristiana. Ok, pero tus papás no eran cristianos. Sí. O sea, desde nacimiento, ¿también? No, ¿Charlie nació? No. No. Tus papás no, tus papás no. Entonces, Ah, ok. yo no nací en una familia cristiana. Y creo que Julia tampoco. Mi esposa tampoco, Daniel tampoco. Yo creo que todos venimos, una buena cantidad de nosotros venimos de otra, podríamos decir principalmente del catolicismo romano. Yo venía de ahí. Estudié en escuelas católicas. Y a lo mejor alguno que nos esté escuchando vendrá de alguna otra religión o movimiento o creencia o práctica espiritual. Siendo de fondo o de trasfondo católico romano, veía y sigo viendo cómo hay, por ejemplo, esas etiquetas, estampas que pegan a veces en las ventanas de las casas, en las puertas, donde dicen, este hogar es católico. Y aquí no son bien recibidos ningún otro que no sea católico. ¿Lo han visto? Sí. ¿Qué pasa cuando hablamos con a lo mejor, no sé si les ha tocado hablar con un testigo de Jehová, o con algún mormón, o con alguien que esté en la santería o en la brujería? De pronto los escuchas hablar con mucha, ¿qué crees? Con mucha pasión. O sea, realmente las creencias espirituales se manifiestan como cosas muy pasionales en la gente. Creo que los cristianos no mucho, ¿verdad? Qué feo. Ay, ¿me puedes bajar? Entonces, no, para arriba. Entonces, quiero que me entiendas que cuando aquí en 1 Pedro 1:14 dice, no se conformen a las pasiones que antes tenían. Hay personas que vienen a Cristo, empiezan a conocerlo, pero no quieren desprenderse de muchas de esas prácticas. He conocido personas que van a la iglesia, por ejemplo, y que siguen yendo el Día de Muertos al cementerio a poner altares. Sí creo en Cristo, sí creo en pero no vaya a ser, ¿no? Hay personas, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hicimos como familia cuando luego que conocimos a Cristo, que fuimos transformados por Él, que nacimos de nuevo, fue sacar todas las imágenes de la casa, cualquier imagen. Sacamos todo, hasta creo que cadenitas de oro, y todo lo tiramos, lo quemamos, lo partimos. Ahora, nos costó trabajo, porque si decíamos, ay, es el cuadro de la Virgen, y no, en Cristo somos nuevas personas, y en Cristo no hay maldición, y tiramos todo. Pero yo he conocido personas que vienen a Cristo y todavía guardan algunas de esas imágenes. Hay pasión en eso. Y dice, no se conformen, no sigan teniendo las prácticas, las creencias, las conductas que tenían antes estando en su ignorancia. Por eso la palabra de Dios nos alumbra, nos saca de la ignorancia. 15. Antes bien, así como aquel que los ha llamado
es santo, uy, siglos después, milenios después, el mensaje sigue siendo el mismo. Así como aquel que nos ha llamado, a ti que estás ahí, a mí, a los que están aquí, así como Él nos ha llamado, Él es santo, también sean santos ustedes. ¿Qué dice ahí? En todo aspecto. de su manera de vivir. ¿Será que tengamos que estar celebrando la Semana Santa como cristianos? Porque escrito está, ya vimos dónde está escrito, sean santos porque yo soy santo. A ver, ¿quién me puede decir aquí qué es la Cuaresma? Ya echaron al agua aquí al... Son los 40. ¿Qué? Ah, ya está leyendo. No. ¿Sí? ¿No? Ah, es que por acá. A ver, dime. Ah, ya, no alcanzo a ver. 40 días de desintoxicación. 40 días de desintoxicación, ya lo pusieron acá como detox. Sí. Ajá, como un detox. Bueno, por lo menos saben que tiene que ver con 40 días, ¿no? Les sorprendería, amigos, o a lo mejor algunos no, les sorprendería cuántas iglesias cristianas observan la Cuaresma. Y sin saber exactamente qué hacer. ¿Qué es la Cuaresma? Bueno, el diccionario ahí en internet nos dice que es el periodo de 40 días que en algunas regiones, en algunos pueblos de países como el nuestro, o tal vez en otros lugares también, en otros continentes, pero seguramente en países como el nuestro, inicia con algunas festividades que en algunos lados les llaman carnavales. Ahora, ¿qué es un carnaval? Es un lo que quiere decir la palabra carnaval es festividad a la carne. Al alma. Entonces, cierto, al alma. Entonces, por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes del Mardi Gras. Sí. O del Carnaval de Río de Janeiro. También. Bueno, lo que sucede ahí es verdaderamente atroz. Digamos que son casos extremos donde se da todo tipo de inmoralidad. Por cierto, acaba de ser el Carnaval de Río de Janeiro, hace poco. Y fue muy sonado uno de esos carros alegóricos muy grande que tenía una imagen de Satanás o de un diablo. Y en la punta de los cuernos, en uno de los cuernos, estaba colgado un hombre que estaba representando a Cristo. Y era una burla. Dentro del Carnaval de Río de Janeiro, era una burla al sacrificio de Jesús. Y entonces muchos cristianos, después de eso creo que vino una inundación, lluvias, ¿no? Allá en Brasil. Y entonces hubo personas que se me acercaron y me preguntaron, ¿habrá sido el juicio de Dios porque se burlaron de Cristo? Y tiene que ver con esto que estoy hablándoles hoy, porque en ese tipo de casos, que la gente podría, ¿no?, pensar, vino el juicio de Dios. Bueno, ¿y todos los cristianos que viven ahí? ¿Y todos los que realmente están buscando de Dios? Incluso seguramente habrá habido personas cristianas que murieron. Entonces, es riesgoso llegar a ese tipo de conclusiones por ese tipo de cosas. Sin embargo, tiene que ver. Porque lo que acabamos de leer es que la tierra va a ser no destruida, sino que contaminada por las prácticas abominables. Ahí es donde tienen que estar nuestros ojos. En las prácticas que corresponden a la cultura de la nación donde vivimos. Y que muchas veces se siguen sin entender de qué se trata. La Cuaresma en muchos lugares inicia con un carnaval. Empiezan los 40 días, que son en realidad 46. Y se empieza a contar con el miércoles de ceniza hasta el domingo de Ramos. ¿Ustedes han estado en alguna iglesia cristiana donde se festeje el domingo de Ramos? No. Mi primera iglesia, la primera iglesia, fíjate, donde yo conocí de Cristo, celebraba el domingo de Ramos.
de ahí iban todos los niños con sus ¿cómo se llaman? Con sus hojitas esas de palma, ¿no? Y hacían las representaciones y toda la semana había servicios, cultos para festejar y terminaba con el día de la resurrección. Ajá. En muchas iglesias católicas y tengo que decir también cristianas, se establecen días de ayuno, días de penitencia, supuestamente en memoria de los 40 días que Jesús ayunó en el desierto. Todo esto, obviamente, la forma en la que nos los presentan está relacionado con Cristo y supuestamente está en la Escritura. Déjenme decirles, algunas de estas seguramente no las habrán escuchado, yo no las había escuchado, pero hay una cantidad enorme de prácticas o de ideas, de mitos y supersticiones, hay que decirlo, que están relacionadas con la Semana Santa. Por ejemplo, se dice que en Semana Santa no se pueden utilizar clavos. O sea, si tú eres un carpintero, si eres un trabajador, no puedes utilizar clavos porque esa es una ofensa a Jesús por los clavos que fueron clavados en sus manos y en sus pies. Por supuesto, no te debes de bañar más que hasta el sábado de gloria, que es donde todo el mundo se echa agua. Se lo voy a mencionar rápido, ¿eh? Se dice en algunos lugares, no en todos, pero se dice que los bebés que nacen el Viernes Santo pueden traer al anticristo en ellos. Por supuesto, no se pueden tener relaciones sexuales ni siquiera si estás casado, porque dicen en algunos lugares que si tienes relaciones sexuales en Semana Santa te puedes quedar ahí pegado para toda la vida. Es en serio, ¿eh? Esto es parte de la cultura. Mira, esto le va a gustar a las mujeres. Si se cortan el cabello el Jueves Santo, les va a crecer el cabello todo el año. Bueno, a mí también me caería muy bien. Pero tiene que ser a las 3 de la tarde. Jueves Santo, 3 de la tarde, ahí para... Por favor, espero que nadie vaya a hacer... Durante Semana Santa, yo he visto esto que les voy a decir, lo he visto en algunos viajes a lugares acá en México. Tienes que vestirte de negro todos los días, porque estás de luto. Tienes que, a donde vayas, tienes que siempre caminar despacio y andar muy calladito, porque es un tiempo de luto. A ver, hijos, todos los que vienen con sus papás, si en Semana Santa le levantas una mano a tu papá o a tu mamá, se te va a sacar la mano. Todas estas son las creencias. Viernes Santo a las 3 de la tarde, nadie en la calle, toque de queda. Ni siquiera te puedes asomar por la ventana porque algo malo te puede pasar. Ajá. No te debes casar en Semana Santa. ¿No han visto que en Semana Santa casi no hay bodas? Nadie se casa en estas fechas. Es que son vacaciones. Ajá. Y normalmente ya no sabemos ni por qué, pero está esta idea de que en Semana Santa no te cases porque va a caer maldición a tu matrimonio. Entonces, parece que hay muchos que se casaron en Semana Santa, pero no se casaron en Semana Santa. Si un hijo le saca la lengua a sus papás en Semana Santa, se le hace como lengua de serpiente. No se puede escuchar música mundana, ni de banda, nada. No se puede tomar alcohol, ni te puedes vestir de rojo porque eso es una alusión al diablo, porque el diablo viste a la moda y siempre de rojo, ¿no? No puedes barrer en Viernes Santo porque estás barriendo la cara de Cristo. No puedes consumir carne roja. Esta no la sabemos todos, ¿verdad? No puedes consumir carne roja. Miren, yo he conocido personas que van a iglesias cristianas que de verdad creen con todo su corazón que no deben comer carne roja, solamente pescado, carne blanca. No puedes, la última, no puedes jugar juegos de azar porque entonces te va a caer la maldición de Judas que perdió todo. No que lo pierdas ahí en el juego, sino que si juegas algún juego de azar en Semana Santa, en algún momento vas a perder todo. Ahora, tenemos en muchos lugares, en Europa, por supuesto en Roma, la representación de lo que se llama el Vía Crucis. Y aquí en México es famosísimo, pues la Pasión, el Cristo de Iztapalapa.
¿no? Que no sé si han visto las noticias, yo no veo televisión, pero últimamente quise ver noticias porque yo sabía, desde hace tiempo, había escuchado que los actores que participan ahí no solamente tienen que guardar todo esto y muchas otras cosas más, sino que desde antes, años, se empiezan a preparar en una especie de juramento monástico, donde se empiezan a apartar de todo lo malo, para poder representar a a María, ya me está yendo con la Navidad, a María Magdalena, a algún soldado romano también, y por supuesto, no se diga, a Jesús, ¿no? Escuchaba recientemente, y cada año le van agregando algo. Escuchaba a la que va a representar a la Virgen María, y ustedes ven a las personas, o sea, verdaderamente creyendo que están haciendo algo maravilloso para Dios. Y entonces le puso, creo que 547 piedritas a su vestido, porque son las lágrimas que derramó María ante la cruz de Cristo. ¿Ah? Ahora, hay muchas cosas más, seguramente tú sabrás, voy a decirlo como lo dicen en los canales de YouTube, los youtuberos. Si ustedes saben algo más, déjenlo aquí en nuestra caja de comentarios. Si tienen alguna información para enriquecer esto, por favor, coméntenos. Pero ¿de dónde viene todo esto? Porque sería interminable, podríamos pasar aquí toda la noche. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, pues déjenme decirle que esto está en la Biblia. Pero no como lo que creemos, aún dentro de las iglesias cristianas. Todo comienza con la adoración a un Dios que es real, un demonio falso llamado Tamuz, hijo de la madre diosa de Babilonia, Astarte. Y a esto se le conoce como el culto al amanecer. Ya van a ver por qué. Obviamente la justificación religiosa cristiana o cristianoide lo presenta como el culto a Cristo, quien resucitó el domingo por la mañana al salir el sol. Pero miren, esta que es como una justificación para el engaño, para engañar, es algo que se utiliza aún dentro de las mismas prácticas oscurantistas o ocultistas, mejor dicho. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de la santería? ¿Han escuchado el término palería? Sí. Bueno, santería, no toda palería, palería. Bueno, la santería y la palería son básicamente lo mismo. ¿Qué sucede? Que en la santería se tiene a un santo de la religión católica representando algo, ¿no? Este santo hace esto, a este le pides esto, como la Iglesia Católica. Pero en realidad cada santo representa a un dios de la palería. O sea, la palería es el demonio tal cual, ¿sí? Y hay muchas personas que no tienen ningún problema con adorar creo que uno de los principales es Babalao. Ajá. Bueno, es como si ese Babalao, que es uno de los principales, vamos a poner que en la santería fuera San José, ¿no? Así como que uno de los principales. Y esto se hace precisamente para engañar y que más personas vengan. Vienen por un santo, por 2, 3, 4, los que sean, pero al final, conforme van avanzando, se les presenta y dice, bueno, este realmente es este. San José no es San José, es Babalao. Y al final terminan con los altares, con todas las prácticas, adorando a los demonios. Es lo mismo. Tenemos, obviamente, la resurrección de Cristo, toda su obra final, pero también está el culto al amanecer. Miren esto, por favor, conmigo, síganme, porque aquí llegamos al punto culminante y luego ya descendemos. Vamos a Ezequiel, libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 6.
libro de Ezequiel. Ese está como a la mitad. Si tienes una Biblia física, está aproximadamente a la mitad. Dice, entonces me dijo, está hablando Ezequiel, y está hablando de lo que Dios le está hablando. Mira esto. Aquí vamos a poder ver la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Dios está en todos lados, Dios sabe todo. Entonces Dios me dijo, oh hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? Fíjate cómo va Dios mostrando como en un sentido progresivo, porque es muy fuerte esto. Dice, ¿ves lo que hacen estos? ¿Qué hacen? ¿De qué está hablando Dios? De las grandes abominaciones. ¿Y qué está hablando? Está hablando de inmoralidades sexuales. Está hablando de qué. ¿Y quién las hace? Las hacen aquí los de la casa de Israel. Tuvimos al pueblo salidito de Egipto, purgado en las aguas de Mara. Dios los quería sanos, fuertes, bendecidos, enriquecidos, poseyendo una tierra. ¿Cuál era la condición? ¿Cuál era la condición? Que no fueran como los de Que dejen de hacer como la nación de donde venían y no hicieran como la nación a la que van. Aquí ya tenemos a ese pueblo siglos después de haber tomado posesión de la tierra. ¿Y qué hicieron? Lo que Dios les dijo que no debían hacer. ¿Y qué no hicieron? Lo que Dios les dijo que tenían que hacer. Lo que Dios había calificado desde el principio como abominable fue lo que aquí, en este pueblo de Israel, están haciendo. ¿Con qué intención? Alejarme de mi santuario. Pero todavía, sigue leyendo ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 6. Pero todavía volverás a ver abominaciones aún mayores. O sea, lo que Dios les dijo que no hicieran fue el inicio de lo que no tenían que hacer. Pero hay cosas peores. Entonces me llevó a la entrada del atrio, que es la parte externa del templo. Luego miré, y aquí fíjate qué interesante la figura que utiliza Dios. Un agujero en la pared, como si fuera a espiar, como si fuera estuviera ahí escondido. Y me dijo, oh hijo de hombre, cava en la pared. ¿Para qué? Para que veas mejor. O sea, eso que ves así por ese orificio es chiquito, no. Hácelo yo más grande para que veas bien. Cavé en la pared y entonces vi una entrada. Y me dijo, entra y mira. Ahora fíjate lo que dice. Perversas abominaciones. Ya van subiendo. Va avanzando. ¿Qué hacen? ¿Quiénes? ¿Las naciones? No. A los que yo llamé. Entré y miré. Y aquí toda clase de figuras de reptiles y de animales. ¿De qué está hablando? De imágenes. Imágenes que representaban o que representan a los dioses falsos. Que existen, son reales. No hay un demonio bonito. Se puede disfrazar. Pero los demonios, ¿sí? Y entonces vemos toda esa representación de los demonios en imágenes de animales. Y Dios explica, ahí mismo, todos los ídolos de Babilonia, todos los ídolos de Siria, todos los ídolos de Egipto. No, ya no. Ahora son todos los... Mira, por eso les decía a Dios, yo soy santo, no hay Dios como yo, no existe. Yo estoy aparte de todos. Y yo quiero hacer de ustedes que sean míos y que sean como yo, que sean aparte de todo. Que ustedes sean y tengan todo lo que los demás no son y no tienen. ¿Pero qué hicieron? Ser igual que todos. Y entonces todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados por
todos lados. Lo que Ezequiel estaba viendo era el templo y estaba diciendo, ahora aquí donde fue la casa de Dios, ahora aquí está ya repleto, está lleno, hay crucifijos, hay imágenes, hay cualquier cantidad de collares, de cuarzos, o sea, de todo. 11. Se pone peor la cosa. Delante de esa gente, que era como el pueblo, estaban de pie 70 hombres ancianos de la casa de Israel, líderes, cabezas de cabezas, podríamos decir pastores, apóstoles, no todos los que se nombran hoy. Y Hazanías, hijo de Safán, estaba de pie entre ellos, el principal. ¿Pero qué estaban haciendo estos 70 líderes del pueblo de Israel? Cada uno tenía en su mano un incensario. ¿Los han visto? Y la fragancia de ese incienso subía como nube. Hasta ahí no está la cosa tan mal. Pero Dios le dice a Ezequiel, mira, ¿has visto las cosas que hacen los ancianos de la casa de Israel en la oscuridad? O sea, acá afuera, los líderes del pueblo, todo bien, ¿no? Hacían lo que tenían que hacer, a lo mejor algunas fallas, pero prácticamente hacían lo que tenían que hacer. El problema no era en público, el problema era lo que hacían en lo oculto, en lo oscurito, en la oscuridad. Cada uno en su casa tiene a sus ídolos. No solamente era el templo, era la casa de los líderes del pueblo, aquellos que tenían que guiar a las personas a Dios en sus casas. Ellos en secreto tenían todo tipo de creencias en dioses falsos y prácticas que había en la cultura, en la nación donde estaban. ¿Por qué tenían eso? Porque ellos dicen, ellos piensan, el Señor no nos ve. Traducción, no pasa nada. Dios es bueno. Traducción, Dios se hace de la vista gorda, como decimos en México. El Señor ni está aquí. Nosotros llegamos por nuestros propios esfuerzos. Nosotros llegamos por nuestros padres. No fue Dios. ¿Has orado? ¿Te ha respondido? O sea, ¿has escuchado su voz? Le estás hablando a la pared. Hace poquito acaba de salir una persona, un funcionario, líder de la Iglesia Católica Romana, un alto funcionario, diciendo, y esto ya lo repitió el Papa Francisco, medio velado, pero el otro sí lo dijo claro, dijo, Dios no existe. Y le decía al reportero, el reportero hasta como que se fue para atrás, como Condorito, y le decía, mira, en el Vaticano hay cualquier cantidad de documentos que comprueban que Dios no existe. Y le decía, y entonces todos ustedes, prácticamente le decían, es nuestro negocio, engañar a la gente. Ajá. Versículo 13. Luego me dijo, yo creo que Dios estaba cuidando el intestino de Ezequiel, porque se lo fue dando de pedacitos, ¿no? Le dijo, bueno, ya te enganchaste en este nivel de abominación perversa, pues agárrate, mijo, porque todavía va a haber peores abominaciones, no que los satánicos hacen, que los de mi pueblo hacen. Versículo 14, 8:14. Luego me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que da al norte, lo lleva por el otro lado del templo. Y aquí que estaban sentadas hay unas mujeres tan espirituales que son las mujeres, tan dedicadas a Dios. Y mira, aquí nace, aquí está. ¿Qué estaban haciendo? Estaban lamentándose por Tamuz. Estaban llorando a Tamuz. Era el tiempo de luto.
estaban llorando a Tamuz. ¿Por qué? Ahorita te lo voy a decir. Y me dijo, ¿ya viste? ¿Ya viste qué es lo que hace llorar? ¿Ya viste lo que les duele? ¿Ya estás viendo lo que le duele a mi gente? Le duele la muerte de un Dios falso, le duele un mito, le duele un cuento. Pero espérate, porque eso no es todo, mi querido Ezequiel. Se va a poner peor. 16. Entonces me llevó al atrio interior. Yo no sé cómo estaba Ezequiel, yo creo que debió de haber tenido un Pepto-Bismol por lo menos a la mano que compré en algún Oxxo. Por favor, que haya habido Oxxos en aquel entonces. Algo que le ayudara a resistir todo esto. Dice, y he ahí, en la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, o sea, ya más adentro, había unos 25 hombres. ¿Y qué crees, mi querido Daniel? En el original es 25 jóvenes, con sus espaldas vueltas hacia el templo del Señor. O sea, le están dando la espalda a Dios voluntariamente. Están diciendo, acá no queremos tener nada. O sea, aún el día de hoy darle la espalda a alguien es una acción ofensiva, agresiva, fea. Dándole la espalda al Señor y sus caras hacia el oriente. ¿Qué pasa en el oriente? Sale el sol. ¿Qué estaban haciendo? No solo de espaldas, la figura es esta, espero que me vean. La figura es, estábamos acá, somos de este pueblo, adoramos a este Dios, ¿sabes qué? Adiós. Al oriente, que por cierto, para allá está el oriente, y arrodillándose para adorar al sol. Los líderes, las mujeres, los jóvenes. 17. ¿Ya viste, hijo de hombre? Y entonces dice, ¿tú crees que todo esto es cualquier cosa? Ah, porque ¿qué decimos de todo lo que vemos que se hace en México, en Colombia, en Puerto Rico, en Estados Unidos? Es cultura. Es parte de nuestra idiosincrasia. Hay que guardar esas fechas. Hay que ir a la pirámide del Sol. Hay que ir al cementerio. ¿No? Es cultural. No te lo tomes tan a pecho. Y dice Dios, ¿de verdad? Esto no es nada. Es cualquier cosa que mi pueblo, olvídate de los demás, mi pueblo, ¿sí? Y eso es la abominación para Dios. Ajá. ¿De verdad es cosa liviana? Y luego dice, porque han llenado, y mira cómo aquí describe perfectísimo a México, porque han llenado la tierra de violencia y otra vez me provocaron a ira. Y aquí que llevan la rama de la vida a sus narices. Luego les explico qué es esa figura. Pues yo también, porque acá lo importante es esto, ok, lo volvieron a hacer, siguen en sus prácticas, siguen metiéndose en la cultura, siguen creyendo que es cosa liviana, que no pasa nada, siguen creyendo que yo no estoy presente, siguen pensando que yo soy muy bueno, ok, también soy justo. Así que como volvieron a hacerlo, como se volvieron a conformar a las prácticas de la cultura donde viven, voy a actuar con mi ira. Mi ojo no tendrá lástima. Ya, Dios misericordioso, pero el Dios misericordioso dice, ya no voy a tener lástima ni tendré compasión. Cuando les venga el mal, cuando estén con el agua ya rebasándoles la nariz y griten, y pidan, y clamen, ¿qué crees? No los voy a oír, no voy a escuchar sus voces. Tamuz, el que se menciona ahí, resulta que es el hijo del sol y de la luna.
Más concretamente, el hijo de Nimrod, que se menciona en la escritura como el primer poderoso, Giborim. O sea, el híbrido mezcla entre demonio y mujer. Y Semiramis. Ahí están. El ser espiritual maligno y una mujer, dando por resultado al dios babilónico redentor. A Tamuz se le llamó el dios redentor, que muere, porque esto es historia, es parte de la cultura universal. Y nosotros tenemos que usar esa cultura universal para entender el engaño. Está la historia de Tamuz, no nada más mencionada en la Biblia, está toda la historia de Tamuz en libros considerados sagrados. Y entonces, ¿qué dice su historia? Que él muere a los 33 años. Ay, al diablo no se le ocurre, no puede tener una idea original el diablo. Es que eso hace, copia todo lo de Dios, lo tuerce, lo tergiversa, se lo regresa al ser humano. Es como, hablando de vómito, es como un bolo alimenticio ya masticado, ya todo, y se lo regresa al ser humano, y el ser humano se lo come y lo mastica. Dice su historia, la historia de Tamuz, que su madre le va a devolver la vida. O sea, se muere a los 33 años, pero su madre, Semiramis, no puede resistir el dolor. Fíjate cómo está aún en la religión todo este chantaje cultural, social de las sociedades mundiales, ¿no? Y que en México lo tenemos, pero no me toques a mi madre. Métete con la que tú quieras, pero a mi madre, ¿no? Miéntame al padre, pero si me miente a la madre, ahí sí vamos a tener un problema, ¿no? O sea, fíjate, entonces la madre de Tamuz no puede contenerse del dolor que de la muerte de su hijo, y entonces dice: lo voy a resucitar, lo voy a levantar de la muerte. ¿Y cómo lo hace? Se acuesta, dice el relato, se acuesta sobre él, sobre el cuerpo muerto de Tamuz, y entonces de su hijo, y entonces uno dice, pues va a serle como Elías o como Eliseo, ¿no? Que se acostó sobre uno que se le murió y resucitó. No, se acuesta sobre el cadáver de su hijo para tener relaciones sexuales con el cadáver de su hijo. ¿Por qué? Porque en la cultura universal se ha creído desde siempre, que obviamente el acto sexual es el acto que da la vida. Oye, pues sí es cierto, ¿no? Luego es como lo tuerce. Entonces la madre, Semiramis, se cuesta sobre el cadáver de su hijo, para que les quede más claro por si alguien tiene duda, se acuesta sobre el cadáver muerto de su hijo. Para que digo, por si alguno tiene duda. Y tiene relaciones sexuales, ¿cómo se llama eso? Necrofilia, con su hijo. Ajá. Para darle nueva vida. ¿Y qué creen? En el relato resucita Tamuz. ¿Qué día crees que resucitó Tamuz? El domingo. ¿A qué hora? En la mañana. En la mañana. ¿Pueden repetir los últimos 3 minutos? Es que esa fue la señal. Me están pidiendo que resuma los primeros 3 minutos. ¿Y desde dónde? Desde los 30. Dime si alguien nos puede decir. Cuando murió a los 33 años. Murió a los 33. Dios mío, ese fue mi mejor momento de la predicación. Bueno, lo tomaré como ensayo. Muere a los 33 años el famoso Tamuz, el Dios Redentor. Y entonces, la madre, su mamá, les decía, en lo que no escucharon, cómo los demonios chantajean con ese sentimiento, ¿no? De la madre, que en México lo tenemos súper arraigado, porque nadie se puede meter con mamá, ¿no? Nadie, o sea, puedes meterte con lo que seas, menos con mamá. Y entonces la madre no puede soportar el dolor de haber perdido a su hijo, y entonces dice: yo le voy a devolver la vida. Acuérdate que también tenía esta
estos superpoderes, ¿no? De los Giborim. Y entonces se acuesta sobre el cuerpo muerto de su hijo, de Tamuz. Y les decía, cuando yo estaba leyendo eso, pensé que iba a ser algo como Eliseo, porque hay un relato donde Eliseo se acuesta sobre una persona que murió, un joven que murió, y después de un tiempo resucita, lo resucitó. Pero no, resulta que Semiramis se acuesta sobre el cadáver muerto de su hijo, para que quede claro que está bien muerto, y empieza a tener relaciones sexuales con el cadáver de su hijo. ¿Por qué? Porque culturalmente se cree o se sabe, ¿no?, que la relación sexual da la vida. Y sí, pero de esa manera. Entonces, se acuesta, tiene relaciones sexuales con un muerto que además es su hijo, y resulta que le sale la movida. Y Tamuz resucita. Les preguntaba acá, ¿qué día creen que resucitó Tamuz en su relato? Y acá respondieron perfectamente bien. ¿Qué día? Domingo. El domingo. Y les preguntaba, ¿y a qué hora creen que resucitó Tamuz? En la mañana. Ajá. Pero él resucita el domingo. ¿Qué quiere decir domingo? A ver si alguien sabe qué quiere decir domingo. Lo tiene que ver. El día del Señor. No. ¿El sol naciente? No. ¿Eh? ¿El nacer del sol? Chéquenlo. Ajá, tiene que ver con eso. Entonces, resucita el domingo y entonces en la mañana, y entonces por eso se le llama el culto al sol. El dios del sol, porque resucita el domingo cuando aparece el sol. Pero, ¿qué creen? Las mujeres que vimos en Ezequiel llorando a Tamuz son tomadas, ese texto que Dios le dice, mira las mujeres están ahí de luto por Tamuz. Pues resulta que en el relato de la vida de Tamuz, hijo de Nimrod, resulta que empiezan a hacer sus servicios funerales 40 días antes de su muerte. Esa es la cuaresma. Pero espérate. Cuando Tamuz muere, este es un dato que, o sea, de todo lo demás que te dije pasa. Pero antes de esto, está el luto por Tamuz y resulta que su cuerpo lo cortan y lo envían por todos lados porque parece ser que lo matan, ¿no?, en un enfrentamiento. ¿Antes o después de Antes de resucitar. Y entonces la mamá empieza a buscar todos los pedazos y los logra juntar, pero no encontró una parte importantísima para poder resucitarlo. Encuentra todo el cuerpo, pero ¿qué parte crees que no encuentran? La parte, los genitales de Tamuz. No los encuentran. No fueron encontradas porque el relato revela que fueron echadas, todo esto es de verdad impresionante, fueron echadas en el fondo del río Éufrates. Para quien no lo sepa, una de las cosas que dice la Biblia del río Éufrates es que debajo del río Éufrates, en este mismo instante, hay una cantidad de demonios que son los peores, que están encarcelados debajo del Éufrates. El Éufrates es muy, muy simbólico y muy representativo en la Biblia de lo malo. Bueno, en el relato de Tamuz, los genitales de Tamuz fueron cortados y fueron echados en el fondo del río Éufrates. Entonces, después de mucho investigar, después de mucho buscar, unos pescadores en el río Éufrates están echando las redes. Todo esto es historia universal. Están echando las redes y cuando sacan los peces, en uno de ellos
aparecen los genitales de Tammuz dentro del pez. Y esa es la base por la cual todos los seguidores de este Dios falso no comen sino pescado durante los días de luto, que son los 46 días que se le llama la Cuaresma. Y les voy a hablar la próxima semana, no es cierto, mañana, de los huevos de Pascua. Ajá, porque también tiene mucho que ver con esto. A mí me impresionaba cómo todo esto, cómo Dios siempre ha querido un pueblo que sea, perdonen ustedes si alguien me va a tachar de elitista, pero es el corazón de Dios, un pueblo completamente distinguido, muy por encima de todas las naciones. Y ese pueblo está conformado actualmente de todas las naciones. Nosotros somos parte de ese pueblo que nació en México, pero somos parte de ese pueblo especial. ¿Qué quiere decir especial? Todo esto, amigos, que no hagamos como hace el mundo. Yo me he tratado de esforzar a lo largo de los años de Río de Agua Viva por ir en contra de la cultura. Muchas personas se han acercado a mí con buena intención en su corazón, diciéndome, ¿por qué no aprovechamos ciertas fechas culturales para predicar de la palabra de Dios? ¿Por qué no utilizamos obviamente la Navidad y vamos a usar eso como ventaja o para obtener mayores recursos? Y he tratado de estar siempre, como dice Levítico, haciendo lo que Dios dice que hagamos. Y al estudiar todo esto, creo yo, a ver qué me dicen aquí, a ver qué piensan ustedes, yo creo que hemos dado un pasito, a lo mejor chiquito, o a lo mejor grande, no sé, en todo esto, con nuestro Día de Acción de Gracias. Porque yo lo decía la última ocasión de nuestro Día de Acción de Gracias, que creo yo que para los que somos parte de la familia de Río de Agua Viva, hoy el Día de Acción de Gracias tiene un peso mayor que cualquier otra fecha en el año. Más importante que el Año Nuevo, más importante que incluso la fecha navideña en diciembre. Y creo que entre todos hemos ido dándole un sentido muy grande al Día de Acción de Gracias, ¿no? Que obviamente tiene que ser todo el año. Pero por eso no celebramos esos días, porque además, obviamente, al ser parte de todo el engaño que el diablo mete en las sociedades, pues parte de ese engaño es: celebra a tu mamá ese día, aunque seas un patán todos los demás días del año, aunque no te acuerdes de ella, ¿no? Y el papá igual, y el niño igual. Ajá. ¿Y Semana Santa? Entonces no vamos a hacer nada pecaminoso en Semana Santa, pero todos los demás sí. Y al final la Semana Santa ha caído en dos cosas, en dos prácticas: diversión y comercio. Sí. Las dos cosas. Y muchas personas utilizan la Semana Santa para irse de vacaciones y beber y hacer todo lo que dice que no tenemos que hacer. La Semana Santa. No sea que la tierra los vomite. Y ¡pum! Balaceras en Cancún. Hoy o ayer balaceras en Acapulco. No se incendió. 6 muertos, ¿no? Y hubo una balacera. Y un montón de... ¡Ay, pero son cosas que pasan! Pues sí. Y los vemos como están siendo sacados de la tierra. Pero también vemos, y esto nos debe de enseñar la práctica del diablo. El diablo toma lo que hace Dios y lo tergiversa, lo distorsiona, lo corrompe, lo contamina y se lo regresa al ser humano diciéndole: esto es de Dios.
Cristo nace en una fecha, ¿no? Que no es diciembre. A ver si este año podemos celebrar la Navidad en septiembre, que es cuando Cristo nació. Y de septiembre a agosto, a ver si la podemos celebrar todo el año. Cristo nace en una fecha y el diablo tiene que tener también su cumpleaños, el 31 de octubre, ¿no? Muere Cristo y resucita. El diablo también tiene que tener su cuento, ¿no? Su relato, su historia de un Dios que muere y resucita. Todo lo toma de Dios y lo tergiversa, pero lo peor es que se lo regresa al ser humano y lo engaña haciéndole creer que es de Dios. Miren este texto ya para terminar. Marcos 16, 1. Dice, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle a Jesús. Versículo 2. Muy de mañana, el primer día de la semana, que era domingo, fueron al sepulcro y a veces no nos damos cuenta de estos pequeños detalles. Apenas salido el sol. El diablo toma esto. Fíjate qué palabra, que parece un dato intrascendente. El diablo toma eso y crea su propio relato de su Dios redentor en Tamuz, Dios falso. ¿Y a dónde lo llega a desarrollar? A una de las prácticas religiosas más observadas en todo el mundo, incluso por ateos y, lo que es peor, por gente que se dice cristiana. Hay pastores que guardan la cuaresma, hay cristianos que no comen carne roja, y hay muchos que hacen muchas otras cosas y no saben de dónde vienen. Y no solamente la Semana Santa, es toda la práctica cultural de la nación o de las naciones donde vivimos. ¿Debemos celebrar la Semana Santa, amada iglesia? Lo que debemos hacer, que dice la Escritura, es recordar la muerte de Cristo. La Santa Cena, dice la Escritura, es un recordatorio, no en la Semana Santa, de dos cosas: de que Cristo murió y de que Él vendrá otra vez. Por eso nosotros la celebramos constantemente, no en una semana. Debemos de recordar la muerte de Jesús y debemos celebrar la obra, los hechos de Dios el Padre, Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él sí resucitó y es el único que se puede comprobar. Entonces, a la pregunta, ¿tenemos que celebrar la Semana Santa con todo esto que hay en la cultura? Por supuesto que no. Alguien dirá, pastor, pero la hemos estado celebrando. No. Gracias a Dios, mira, en Río de Agua Viva nunca hemos celebrado la semana. Y hemos utilizado fechas como esta para tirar todos los engaños. Y lo seguiremos haciendo. ¿Debemos celebrar la Semana Santa? La respuesta es no, como lo hemos aprendido hoy de lo que es. Lo que sí es que tenemos que recordar constantemente la muerte de Cristo, anunciar que Él viene nuevamente y celebrar con fiesta su resurrección. Porque es la esperanza más grandiosa que tiene el ser humano, pero que es ya para nosotros una realidad, los hijos de Dios. Pero eso lo tenemos que recordar no una semana, sino en todo momento. Ahora, más que celebraciones y recuerdos, el mensaje más importante de esta noche para ustedes, para mí, para ti, el mensaje más importante es que fuera del día de reposo, y ojalá aquí podamos seguir entendiendo, o podamos aumentar nuestro entendimiento del día de reposo, fuera del día de reposo, que no cae en una fecha en particular, no hay días especiales para celebrar esto o aquello. No hay días santos, no hay semanas santas, ni hay meses santos. Te voy a decir lo que hay. Lo que hay es un pueblo santo.
no es la fecha, ni el día, ni la semana, es el pueblo. Tú viste cómo Dios dice constantemente, sean santos. ¿Quiénes? Los días, no, ustedes. Ustedes, en cualquier día, en cualquier hora, en cualquier tierra, en cualquier lugar, ustedes son los santos. No hay días especiales de bendición. No hay días, ni fechas, ni temporadas donde hay más bendición, no. Lo que hay es un pueblo bendito. Donde ese pueblo bendito esté, hay bendición. Si el pueblo bendito llega a una tierra maldita y contaminada, llega un santo, llega un bendecido por Dios, esa tierra estéril y maldita y contaminada va a reverdecer y va a dar fruto y va a ser el Canaán, donde quiera que estés. Somos un pueblo santo. No las fechas, no los días. Tú y yo nos he escogido para no practicar lo que practican todos, sino hacer únicamente lo que Dios dice que hagamos. ¿Estás dispuesto a ser parte de este pueblo o quieres seguir con las prácticas abominables delante de Dios? Dios quiere limpiarnos, Dios quiere limpiar su casa desde arriba hasta abajo.